Nos vamos hasta Puebla con el colega Carlos Rocha, periodista y subdirector en eConsulta. Carlos, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Marta, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, aquí saludándote de nuevo. Gracias. Y bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se vivió esto en el Congreso de Puebla en esta discusión a la reforma judicial? Parece que se vieron momentos muy intensos. Sí, es correcto. La verdad que después de la aprobación de la reforma en el Senado de la República, bueno, pues en la madrugada llegó a todos los estados, ¿no? Hay que decirlo. En el caso de Oaxaca, me parece que fue primero y fue muy de madrugada. En el caso de Puebla, llegó por la madrugada y tomó por sorpresa a los diputados. Fuentes al interior del Poder Legislativo, de los 41 diputados, me confirmaron que el presidente del Congreso del Estado, Edgar Garmendia de los Santos, pues convocó y les dijo: compañeros, tenemos que sacarla. El Congreso de Puebla vive ahorita una especie de transición, porque el sábado 14 es el último día, es la última sesión solemne del Congreso de Puebla, y la actual legislatura se va y llega a la nueva legislatura que toma protesta el 15 de septiembre. Entonces estaba esta coyuntura entre quién iba a desahogar la reforma al Poder Judicial. Entonces parece que hubo una especie de protagonismo, me atrevería yo a decir, respecto a qué legislatura lo iba a sacar. Sin embargo, esta legislatura pues no se quiso retirar sin sacar adelante la reforma del Poder Judicial. Fue así entonces que pues, de inmediato se organizaron los diputados, y me atrevería a decir que tomó por sorpresa a todos, tanto a los diputados como también a los trabajadores del Poder Legislativo y algunos grupos universitarios, principalmente de instituciones privadas como la Ibero, la Universidad de Anáhuac, que son los que se han manifestado en contra de la reforma judicial. Tomó por sorpresa a todos, ¿no? Publicamos en eConsulta una nota en la que dijimos: se prepara y hoy mismo tendrá que salir. Y así como tanto diputados se apresuraron a llegar, también los trabajadores y estos grupos que han estado en contra, pues también se apresuraron a hacer lo propio, ¿no? Lo que ellos han estado haciendo. Me da la impresión que las movilizaciones que ocurrieron en la Ciudad de México el día previo, esta toma del Senado, ¿cómo decir? Pues esta conmoción social que ha causado, motivó a los grupos en el estado de Puebla, que particularmente, desde mi opinión, habían permanecido pues un poco a la expectativa, ¿no? En Puebla ha habido, diría yo, de unos años para acá, un cierto despertar, iniciado con las feministas, el aborto, en la que la sociedad se ha politizado y se ha volcado más a las calles, ha tomado las calles y sobre todo se han atrevido a protestar frente al Congreso de Puebla. Y, en fin, te digo, fue lo que ocurrió. Sesionó temprano la Comisión de Gobernación para recibir, como lo indica el proceso, para recibir la iniciativa federal, recibir la iniciativa y dar trámite. Sesionó a las 12 del día. Sesionó, aprobaron, dieron trámite, y los diputados de la comisión, que eran 6 diputados, se salieron. Lo interesante fue que ya había pasado en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales cuando llegó el primer grupo de manifestantes, llamémoslo así, de trabajadores del Poder Judicial, y empezaron a protestar. La policía estatal tampoco estaba lista ni preparada, porque te digo, tomó por sorpresa a todos. La policía estatal intentó bloquear algunas calles, pero apenas estaban bloqueando cuando llegaron los manifestantes y se metieron. A mí me tocó estar dentro del Congreso de Puebla porque te digo, había terminado la sesión de la comisión, y desde adentro fue interesante vivirlo, y fue así que pues bueno, hice una crónica para eConsulta, porque fue interesante, o sea, porque ya eran diputados, ya había pasado en la Comisión de Gobernación, ya había brincado esa frontera, ya habían dado trámite, y entonces fue un enfrentamiento ahí entre los trabajadores del Poder Judicial que protestaban y los trabajadores del Congreso. Fue interesante vivirlo, porque los trabajadores, vaya, son 200 trabajadores aproximadamente, unos 50 se fueron a su casa, les dijeron tómense el día, los otros 100 trabajadores se salieron y se quedaron 50 trabajadores ahí, que literalmente estaban pues defendiendo que no entraran, ¿no? El Congreso del Estado tiene 8 personas de seguridad privada,
y esas personas de seguridad pues no se daban abasto. El Congreso de Puebla tiene 3 puertas, 2 sobre la calle 5 Poniente, que es la que conduce a la catedral, y una más, que es la puerta trasera, sobre la calle 3 Oriente. Entonces, los 8 elementos de seguridad pues no se daban abasto, porque ya se sabe estos grupos cuando protestan, que tienen que protestar por los 2 lados. Entonces, de esa manera pues debilitan y sorprenden, ¿no? Entonces, fue interesante ver cómo se organizaban tanto los policías, las guardias de seguridad privada, con los trabajadores del Congreso para defender. Dicen ellos, no defendemos el inmueble, a nosotros no nos importa, defendemos que no se vengan contra nosotros. Entonces, bueno, es un texto, un narrativo que publicamos el día de hoy, el día de ayer en la tarde-noche, que al final, bueno, la nota pasó porque había más, ¿no? Se tenía que votar, etcétera. Pero lo interesante fue cómo se resguardó desde adentro el Congreso de Puebla, pues literalmente con lo que encontraron poniendo escritorios y de un lado gritando y del otro lado defendiendo, pues decían ellos para que no los fueran a golpear los trabajadores del Congreso, que en este caso pues, estaban enardecidos. Claro. Carlos, primero un agradecimiento a esas imágenes, a esa crónica también y al video que nos hacen llegar a Astillero Informa. Y a mí me parece, me tocó cubrir hoy por la mañana, a las 6 de la mañana, en el Congreso de Tamaulipas, que ya estaban preparados también. Me parece que como que es extraño que los trabajadores del Poder Judicial, que no los conocemos, que están como muy resguardados, muy como en una burbuja, como en un espacio intocable, casi como inalcanzables. De pronto los veíamos hoy estaban muy enardecidos, por ejemplo, y lo coincido en esa parte, muy agresivos, por ejemplo, también hacia los medios de comunicación, hacia la prensa, gritando, hubo momentos de tensión, no pasó porque obviamente desde ayer resguardaron, pero sí coincides conmigo en ese sentido de que son para nosotros como reporteros desconocidos totalmente. Sí, completamente. Incluso aquí llega un momento en algunos medios de comunicación quieren ubicar, decir quiénes son, si pertenecen, politizar la protesta, ¿no? Si vienen de parte de alguien, que si eran panistas en este caso. Pues la verdad que yo no lo diría así, vaya, se veía que tenían una causa, ¿no? La manera en la que intentaban derribar las puertas históricas del Congreso de Puebla, lo golpeaban, vaya, con una enjundia, llamémosle, pues ellos decían que defendían su trabajo, ¿no? Digo, cada quien tiene sus opiniones, sus posturas, pero con la fuerza que los motivó a empujar y tal, o sea, no son gente o no son activistas que tradicionalmente, como bien dices, uno los conocería o saben que traen tales causas, traen tales motivos. En este caso, pues como bien dices, es prácticamente, Marta, gente nueva, ¿no? O sea, gente que no la has visto, pero que lucha con unas ganas que tienen un verdadero motivo, ¿no? Un asunto personal. En este caso, decían ellos, pues defender su trabajo. Estando ahí, ellos gritaban, bueno, les vamos a partir su mano por traidores a la patria, por trabajar ahí, o sea, y la gente del Congreso desde adentro decía, bueno, pues yo qué, este es mi trabajo, como tú también trabajas, y entonces ellos decían, solidarícense, ¿no? En fin, fue una situación interesante, más allá de la reforma judicial, porque prácticamente sabíamos qué iba a pasar. El Congreso de Puebla tiene mayoría, fue mero trámite prácticamente, ¿no? Pero sí se vivieron, lo interesante era cómo los grupos se enfrentaban y qué podrían hacer los trabajadores del Poder Judicial, como bien dices, que son gente nueva. Recuerdo las primeras protestas hace, pues no sé, un mes más o menos, como bien dices, no salían a las calles, no estaban acostumbrados a marchar, y terminaban su protesta, terminaban de caminar por las calles de Puebla y se iban a cenar a restaurantes o a hacer cosas distintas a lo que hacen, por ejemplo, los estudiantes o otras personas que tradicionalmente se manifiestan. Entonces fue una protesta sui generis, pero sí veía que tenían motivos, tenían la fuerza con la que le pegaban a las puertas del Congreso. Considero yo que tenían un buen motivo, ¿no? Claro, la fuerza, el enojo, la molestia, la agresividad contra lo que se pudiera. ¿Consideras como periodista que ha faltado, no les ha llegado el mensaje en ese sentido de que
sus derechos no van a ser lastimados, que van a seguir ellos como trabajadores? ¿O qué es lo que percibes en este sentido, Carlos? Es interesante porque, bueno, yo creo que como bien lo mencionas, no ha escurrido la información la gente más debajo en donde ellos van a continuar con su trabajo, ¿no? Es decir, la reforma viene para los altos mandos, para jueces, magistrados, etcétera, sobre quienes se les señala, ¿no? Sin embargo, pareciera que ellos los defienden, ¿no? Tengo la impresión como que quieren que todo se mantenga como está. Llámese desde sus privilegios o desde, no lo sé, a lo mejor atreverme a decir corrupción, no lo podrá decir, pero sí considero que no les no han tenido la información de primera mano o quizá quieren mantener esa situación en la que está y mantenerse como está, quizá por temor a un cambio que si bien desconocen, pues no quieren que nada malo les ocurra, ¿no? Quieren mantener sus privilegios, las condiciones en las que están, sus condiciones de trabajo, quizás los mismos jueces, los mismos jefes, etcétera. Eso es lo que yo considero, porque sí están verdaderamente pues, enardecidos, ¿no? Claro, al final, pues es la resistencia al cambio, me parece. Carlos Rocha, te agradecemos muchísimo, periodista y subdirector de Consulta de Puebla. Te agradecemos tu espacio, las imágenes y los videos que nos hiciste llegar. No, muy agradecido, gracias a ti, Marta, gracias por considerarnos. Y por aquí estamos, lo que les interese del lado de Puebla, pues por aquí estamos presentes. Un gusto, Gracias. Marta. Gracias, igualmente, muy buenas tardes. Buenas tardes.